Hola, muy buenos días o tardes, noches, no sé a qué hora van a estar viendo esta sesión. Primero, agradecer por la invitación a esta jornada, a este curso de actualización. Presentarme, mi nombre es Michelle Sadler, yo soy antropóloga médica chilena y me dedico hace varios años a temas de atención de salud sexual y reproductiva y específicamente o especialmente he trabajado en temas de modelos de atención de nacimiento. Hoy día me han invitado a hablar del concepto de violencia obstétrica. Esta clase se llama Pongámosle nombre a. Entonces vamos a hacer un recorrido por algunos elementos conceptuales desde mi área de especialidad, que es la antropología. Hablar de modelos de atención y de definiciones de este y otros conceptos afines. Em, y bueno, para empezar y desde la antropología, recordar una idea fuerza que es tremendamente importante y con la cual también vamos a cerrar la clase de hoy. Em, la idea de que los sistemas médicos son sistemas culturales. Si pensamos en las prácticas en torno a la salud, enfermedad, atención, cuidado a lo largo de la historia, nos vamos a encontrar con que distintas culturas han creado modelos diversos. Vamos a encontrar distintas tradiciones médicas, desde la Ayurveda en India, la medicina china, todas las medicinas indígenas, todo lo que conocemos como medicinas complementarias. Y el sistema médico oficial en gran parte de nuestros países es la medicina alópata, científica, la biomedicina, es la medicina que se ha elegido como la medicina hegemónica en la actualidad. Em, Porque es la que se eligió, ¿no? como el sistema de conocimiento autorizado, autoritativo en un determinado momento histórico, ¿no? Después de la fundación de la ciencia moderna, siglos XVII, XVIII en adelante. Y tiene ciertos principios que no son aleatorios, son culturales en el sentido de que responden a momentos, ¿no? Históricos, sociopolíticos, histórico particulares. Y eso no debemos olvidarlo porque tiene mucho que ver con las formas en que toman los modelos de atención de los padecimientos en cada territorio y en cada periodo histórico. Y estamos hablando de modelos de atención de nacimiento. Entonces, si los sistemas médicos son sistemas culturales, también las formas de nacimiento, los sistemas de nacimiento, culturas de nacimiento, como queramos llamarlas, son sistemas culturales. Es decir, son construcciones, o son procesos moldeados socioculturalmente por las personas, ¿no? En determinados, de nuevo, contextos históricos. Y van a tener características también distintas. Y esto es tremendamente importante porque a veces cuando pensamos en procesos, comillas, biológicos, uno diría, bueno, dar a luz es un proceso biológico, la gestación, el parto, pero también es cultural. Y también muchas de las prácticas que vemos hoy en día responden mucho más a construcciones, de nuevo, culturales que a necesidades biológicas. Y eso es lo que vamos a ir conversando, ¿no es cierto? Entonces, estas culturas de nacimiento, si lo miramos a lo largo de la historia, podemos revisar recuentos, diarios, notas de viajes desde tiempos antiguos, ¿no? Y vamos a encontrar que en distintas culturas tenían principios bastante parecidos. Acá vemos distintas culturas, ¿no? A lo largo de la historia donde la mujer está en posición vertical, con una persona que hace de partero o partera, ¿no? Entre sus piernas, que recibe al bebé. Usualmente acá las vemos en posición eh, más baja, ¿no? Que la mujer que está de pie, erguida, apoyada por otras personas, mujeres principalmente como en especie de abrazos. La figura de abajo a la derecha vemos que esta persona como partera es chiquitita y la mujer es más grande que todas las personas de la escena, es la gran protagonista, ¿no? Y esto se repite en gran parte de las culturas, estos principios, ¿no? De verticalidad, de, de compañía, de apoyo, ¿no? En este momento.
apoyo de personas que claramente son de la comunidad, amigas, parientes, familiares, además de alguna persona que probablemente es más especialista como una partera. Y luego en la modernidad, ¿no? Y con el advenimiento de la ciencia moderna, de la medicina moderna, los principios que habían guiado el parto en gran parte de las culturas que se conocían fueron cambiando rápida y radicalmente, ¿no? Y pasamos del territorio de la comunidad o del hogar a un territorio especializado, que es la clínica, el hospital, la mujer de estar rodeada de personas conocidas por ella, a personal médico, eh, usualmente aislada o sola, ¿no? Tomó tiempo para que se empezaran a permitir después acompañantes significativos, ¿no? Tratado como una patología, la posición realmente se invierte, ¿no? Ahora es el personal especialista el que está erguido, en la mujer acostada, posición de espalda versus las posiciones verticalizadas. Y esto es muy interesante porque sabemos hoy en día que atenta contra la evidencia científica disponible. Sabemos que las posiciones de espalda, la litotómica, no es beneficiosa para el parto. Sabemos que la falta de compañía, de apoyo de personas significativas, no es beneficiosa para el parto. Sin embargo, tuvo un sentido cultural, ¿no? Hizo sentido para que se desarrollaran este tipo de técnicas y si bien son útiles, por supuesto, para casos patológicos o complicaciones, estas prácticas se expandieron a todos los nacimientos, ¿no? Se transformó en el modelo transversal, en el modelo rutinario, ¿no? de atención. Y estos son los elementos. Entonces, uno se podría preguntar, y lo que han hecho las antropólogas en las últimas décadas, y acá me baso en Brigitte Jordan y su texto clásico, que es El parto en cuatro culturas, es que nos preguntemos qué principios informan estas culturas de nacimiento, lo que veníamos conversando recién, ¿no? ¿En qué territorio ocurren? ¿Cuál es el rol de la mujer, de la comunidad, de la familia, su acompañante, pareja en la escena, ¿no? De parto, quiénes son protagonistas, quiénes toman decisiones o pueden tomar decisiones o pueden opinar, quién tiene la autoridad, quiénes son las especialistas, qué rol juegan, ¿no? Y qué tipo de experiencias de nacimiento se promueven, cómo se sentirán las personas, ¿no? Que participan en estas interacciones, en estos ritos, ¿no? De paso, que es el nacimiento, en estos distintos escenarios. Y la palabra experiencia la pongo en mayúscula porque es una palabra central y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en las últimas recomendaciones para el parto, la llama, ¿no? Para una experiencia positiva del parto. Ha cobrado tremenda relevancia, ¿no? En la agenda de salud pública. Nos vamos a otra antropóloga, la Robbie Davis Floyd, y podríamos ver que incluso dentro de este modelo, ¿no? Del biomédico, dentro de una institución biomédica con especialistas, con profesionales de salud, se pueden aplicar distintas formas de comprender, ¿no? La salud y formas de atención. Y ella va a hablar de un modelo tecnocrático y de uno humanista. Y justamente en lo que estamos ahora a nivel de política mundo y también en nuestros países, es en el intento de transición desde este modelo más tecnocrático a uno humanista. ¿Qué quiere decir el tecnocrático? ¿No? Que lo regido por principios de la tecnocracia, uso muy eficiente del tiempo y de los recursos, intervenciones agresivas a corto plazo, ¿no? Esta cadena de intervención, el modelo del parto con la cadena de intervenciones de rutina de principio a fin, la mujer que ingresa, se le rompe bolsa, aceleración oxitóxica, posición litotómica, ¿no? Etcétera, 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 y, episiotomía, a veces uso de cristéleros, forceps, aunque muchas veces terminan en cesárea, donde la mujer no tiene mucha injerencia en lo que está sucediendo, donde está sola, y donde el cuerpo principalmente el proceso se comprende como un proceso fisiológico, como aislado de los factores emocionales, más psicosociales, ¿no? Hay un trato autoritario, jerárquico, versus un modelo que podríamos llamar humanista, que en muchas políticas de salud se llama biopsicosocial o integral, en algunas políticas le estamos llamando parto respetado, humanizado, que apelan o aluden a un modelo en que hay una toma de decisiones más horizontal, en que el trato es menos jerárquico, en que solo se utilizan intervenciones obstétricas cuando son necesarias por motivos médicos, pero se evitan, ¿no? Si es que no hay razones que las justifiquen, en que la mujer puede y debe estar acompañada por personas significativas,
durante el proceso, ¿no? Entonces, un modelo más integral que sí integra, o sea, lo comprende como un fenómeno que es biológico, interactuando con factores psicosociales, ¿no? Y donde se privilegia mucho lo que decíamos anteriormente, la experiencia, una experiencia positiva, que se sienta bien. En el modelo tecnocrático, lamentablemente, muchas mujeres se sentían mal, son experiencias negativas, de miedo, de ansiedad, de no saber lo que está pasando, de sentir que tu cuerpo es ajeno a ti misma, ¿no? De que es un objeto. ¿Cuántos testimonios, no, de mujeres que sienten que fueron tratadas como un objeto, como un pedazo de carne, comillas, ¿no? Y que no estaban ahí como presentes en un sentido integral, versus esta integralidad, ¿no? Que se promueve en otro modelo. Y lo que es importante también es evitar como caricaturizar, ¿no? Esta idea de modelo humanista, que en muchos casos eh, se asocia, ¿no? a la falta total de intervenciones o de apoyo médico. La idea es un equilibrio, ¿no? De la tecnología actual para casos que la meriten, si es necesaria una cesárea o cualquier tipo de intervención, pero en equilibrio con estos principios del humano en un sentido integral, ¿no? Y eso es lo que se había perdido, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Se había implementado a un nivel como extremo un modelo tecnocrático que se olvidó de las personas, de lo humano. Por eso, de nuevo, el llamado de la OMS a la experiencia positiva. ¿Y cómo llegamos al modelo actual? Podríamos hablar muchos días, ¿no? Pero justamente en un proceso socio-histórico largo, ¿no? En que se concibe el cuerpo como máquina, en la ciencia moderna, ¿no? El cuerpo anatómico es el que cobra fuerza y protagonismo, más allá del cuerpo integral, emocional, espiritual. Y las intervenciones se enfocan en la patología. Entonces se traslada al parto un modelo de atención de patologías, que es muy útil para casos efectivamente patológicos, pero en un proceso que no es necesariamente patológico, porque en muy pocos casos deviene en patológico, ¿no? Y con varios elementos constitutivos, ¿no? de la ciencia moderna. Si pensamos de nuevo, la biomedicina es un sistema cultural y también es un modelo, dijimos, tecnocrático en la actualidad y androcéntrico, en el sentido de que la ciencia moderna fue una ciencia creada por hombres y basada en principios de lo masculino como la norma. Entonces también la medicina se funda en el cuerpo masculino como la norma, el cuerpo femenino como la desviación, el cuerpo femenino como un cuerpo que debe ser intervenido porque es desequilibrado, desbalanceado, en comparación a lo masculino. Y además en un modelo en que simbólicamente los atributos asociados a lo femenino son menos valorados que los masculinos, todo lo que tenga que ver con el mundo emocional, con los afectos, con lo que se llama, comillas, subjetivo, debe ser, dice, ¿no? En los fundamentos, los principios de las nacientes ciencias eh, moderna, ¿no? Dice el nacimiento masculino del tiempo, donde la razón, la objetividad tiene que dominar a la subjetividad, a las emociones, y lo masculino tiene que dominar a lo femenino. Y esta simbólica, ¿no? Se traduce también en la explicación de los procesos fisiológicos de los cuerpos masculinos y femeninos. Entonces, la idea, la invitación, ¿no? Que se hace desde la antropología cómo mirar con estos lentes culturales, ¿no? De cómo la biología la estamos mirando a través de patrones culturales. De hecho, las descripciones en los textos médicos de las hormonas, de los desbalances, toda la articulación lingüística, ¿no? Tiene que ver con estas dicotomías que son culturales. Entonces, justamente fue todo este modelo, ¿no? Esto lo han trabajado muy, muy en detalle autoras como la Emily Martin, la Robbie Davis Floyd, se traduce o lleva a esta excesiva medicalización y patologización del ciclo vital femenino completo y específicamente en los hitos reproductivos, ¿no? Menarquia, gestación, parto, puerperio, menopausia. Y como adelantábamos, ¿no? En muchos casos esto se traduce, ¿no? O va de la mano con episodios de abuso, de falta de respeto, de maltrato o lo que vamos a conversar hoy día, de violencia obstétrica. Si miramos de nuevo esta ilustración, ¿no? de la izquierda,
con esta mujer atemorizada, ¿no? Que siente que no está ahí, ¿no? Ella en esa experiencia negativa muchas veces se va a traducir, ¿no? O va a ser vivida como experiencias de falta de abuso, de maltrato, de no me escucharon, no me respetaron, me pasaron a llevar, no me pidieron permiso, no hubo, faltaron una serie de procesos en que yo me hubiera sentido no tomada en cuenta como persona respetada, etcétera. Y acá vamos a entrar en estos conceptos que son bien relevantes. Les cuento un poco la historia, porque en la historia de todo este movimiento como de transición de modelos de atención, decíamos la transición de este modelo tecnocrático a un modelo más humanista, y en Latinoamérica, que ha sido como pionero o que ha llevado un poco la batuta en la discusión, estaba hablando desde los 80 ya de la necesidad de humanizar el nacimiento, ¿no? Porque había sucedido todo esto que estábamos conversando. Incluso el año 85, la Organización Mundial de la Salud ya había hecho una declaración sobre la apropiada tecnología del nacimiento, 1985, en que se mostraban preocupados por este excesivo intervencionismo obstétrico sin necesidad, ¿no? Por motivos médicos, la pérdida de protagonismo, de centralidad de la mujer, de su familia, de las personas realmente protagonistas, no en el evento, y hacían un llamado a la cautela en el fondo. Esto siguió escalando, ¿no? Las intervenciones, el movimiento se llamó, ¿no? Desde los años 2000, ya oficialmente desde los 90, de humanización del nacimiento, y Latinoamérica ha sido un movimiento muy fuerte, con organizaciones como la RELACAUPAN, la Red Latinoamericana por la Humanización del Parto y Nacimiento, y mucho activismo, muchas organizaciones de la sociedad civil trabajando en la temática. Y lo que pasó con el paso del tiempo es que el concepto de humanización no movilizó lo suficiente. Es un concepto en el cual todos estaban de acuerdo. Es como, ¿cómo no vamos a tratar a las personas como humanos? Si eso es lo que hacemos en la medicina. ¿Cómo nos vamos a cuidar si es lo que hacemos en la medicina? No fue un concepto que generara una discusión más crítica, más estructural de lo que estaba pasando, ¿no? Y las experiencias de las mujeres siguieron sin ser escuchadas, en el sentido de que lo médico, en términos de salvar vidas, de enfoque de riesgo, era lo que se seguía privilegiando. Y ya desde mediados, desde la década del 2000, ¿no? Empiezan a haber discusiones sobre qué hacer. Y empiezan a haber ya discusiones utilizando el lenguaje, ¿no? Ya de la falta de respeto, del abuso, de la violencia. En nuestra región tenemos trabajos desde fines de los 90 que hablan de violaciones de los derechos humanos, de violencia, de abuso, y las primeras revisiones sistemáticas que llamaron la atención de organismos internacionales fueron en el mundo anglo. En Latinoamérica esto ya estaba pasando, pero como ustedes bien saben, muchas veces el trabajo latinoamericano no llegaba a las esferas de toma de decisiones mundo por no estar traducido, por no estar en inglés. Y fue este trabajo de Bowser y Hill del 2010, que fue la primera revisión sistemática en inglés de falta de respeto y abuso en el parto, y fue muy relevante, porque esto llama la atención, ¿no? Y esto ya estaba en línea con los organismos internacionales de salud. Esta revisión se extendió y se completó el año 2015 por Megan Boren y colegas, y este es como el hito ya cuando la Organización Mundial de la Salud y el mundo del norte, comillas, ¿no? Dice, esto es un serio problema de salud pública, con esta revisión sistemática. Y en esta revisión de estudios de todo el mundo, lo que concluyen los autores es que hay, ¿no? Estos abusos sistemáticos en la atención del nacimiento, y definen estos tipos de abusos que se dan, ¿no? Abuso físico, sexual, verbal, estigma y discriminación, falta de cumplimiento de los estándares profesionales de atención, mala comunicación, problemas de comunicación entre las mujeres y el personal de salud, viceversa, ¿no? Y condiciones y limitaciones más macro de los sistemas de salud. Esto dio pie a la declaración en paralelo, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, de la prevención y erradicación de la falta del respeto y el maltrato en la atención del parto, mostrándose muy preocupados por el nivel, ¿no? De los abusos que estaban sufriendo las mujeres, lo que estaba llevando además a que las mujeres no buscaran cuidado especializado. Y se traducía, por supuesto, en altas tasas de mortalidad materna en algunas regiones y otros problemas de salud mayores, ¿no?
Entonces, llegamos a un momento de consenso en que hay un gran problema. En lo que no ha habido consenso es en cómo nombrarlo. Porque si ustedes se fijan, estos estudios no hablan de maltrato, mistreatment, hablan de falta de respeto, abuso y falta de respeto, que son los conceptos que más se usaron al inicio en la producción en inglés. Sin embargo, en Latinoamérica, ya desde el 2007 que se hablaba de... Ah, y acá les muestro, bueno, de ahí en adelante una cantidad de literatura increíble y creciente, ¿no? En esta temática. Estudios locales, revisiones sistemáticas en todas las regiones. Estamos enterando de contextos en que había muy poca información, como el Medio Oriente, como el África, como Europa Oriental, ¿no? O sea, está habiendo estudios y revisiones sistemáticas en distintos niveles de esta problemática. También mucho trabajo reciente de, de los traumas posparto, postnatales, ¿no? Relacionados con el nacimiento también. Estrés postraumático, depresión, ansiedad, todos los cuadros, ¿no? De problemas o de salud mental que tienen que ver también con esto. Entonces, había una expansión de esta temática en distintas ramas. Em, lo que les decía, ¿no? Es que, claro, la controversia ha sido cómo nombrarlo. Y acá les muestro trabajos de españolas, de autoras españolas, Soledad Bermea, la deben conocer, filósofa, Ivonne, psiquiatra, ¿no? Esta idea de la importancia del lenguaje, ¿no? Y de cómo nombramos. Y si pensamos en la historia de los del concepto de género, de la visibilización de las violencias de género, el nombrarlas ha sido fundamental, ¿no? O sea, tenemos ahora conceptos que antes no estaban, desde, ¿no? No sé, el acoso sexual callejero, todo lo que ha hecho el movimiento Me Too, el Ni Una Menos, visibilizar violencias, ponerles un nombre y marcarlas, ¿no? En el caso de los maltratos de la atención del nacimiento, la apuesta latinoamericana fue la de jugarse por el concepto de violencia obstétrica. Desde que la ley latinoamericana, desde que la ley, voy a adelantar y después vuelvo acá, desde que en la ley venezolana del derecho de la mujer a una vida libre de violencia se definió como la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Este es un hito y es tremendamente importante porque si se fijan, habla de este contexto como más macro, más cultural también, ¿no? Hay un trato deshumanizador, un abuso de medicalización, hay una patologización de los procesos naturales, o sea, no es solo un maltrato a nivel micro, a nivel de entre personal de salud y usuarios, ¿no? Sino que hay un sistema que está patologizando, que medicaliza y que lleva a esta pérdida de autonomía, de capacidad de decidir. Entonces, es bien interesante porque eh, apela a un nivel mucho más sistémico, estructural, que lo que apela a los conceptos de maltrato o de abuso. Y justamente esa es el principal aporte, ¿no? Latinoamericano. Y acá vuelvo. Vuelvo porque justamente cuando empieza toda esta literatura en inglés, ¿no? Sobre el abuso, empiezan algunas autoras a decir, bueno, pero esto es una violencia de género, ¿no? Que no estaba explícito en las primeras revisiones. Acá, por ejemplo, en este artículo dicen, es muy sencillo dibujar paralelos entre el maltrato hacia la mujer en el parto y la violencia hacia la mujer en términos más generales. La primera, o sea, el maltrato en el parto, debe ser vista como un subconjunto de la violencia hacia la mujer en general, ¿no? Por eso decíamos, es tremendamente importante entender que la biomedicina es un producto cultural, es un modelo androcéntrico basado en lo masculino. También tiene implícita, ¿no? Estas visiones, ¿no? De género donde la mujer está devaluada, donde la mujer, donde se permite, ¿no? Este tipo de abusos sistemáticos hacia las mujeres. Y esta idea fuerza es la que estaba en la discusión latinoamericana desde el inicio, ¿no? La importancia del género. Y por eso que en Latinoamérica la mayoría de muchas de las leyes, ¿no? Que tratan este tema están insertas en leyes de violencia contra la mujer. Y como les decía al inicio, en Latinoamérica tenemos desde los 80 trabajos que ya hablaban de estos sentidos de violencia de género. En Brasil, ¿no? Diniz de Oliveira, colegas,
violencia de género y salud reproductiva. Esto es un paper del 98. En México, por ejemplo, Roberto Castro con Joaquín Elviti, violación de los derechos reproductivos en la atención de partos en México. Eh, estamos hablando ya de violencia a un nivel mucho más estructural, ¿no? Como les decía, las organizaciones, el activismo latinoamericano muy relevante también. Y una gran producción latinoamericana, ¿no? Tenemos mucha producción, libros, acá hay compendios de libros, de experiencias y discusiones conceptuales latinoamericanas, prensa, ¿no? Que este concepto empezó a hacer mucho eco. Y en los últimos años también ha permeado la literatura anglo, el mundo anglo, si se quiere, y mucha producción también en inglés ya está hablando derechamente de obstetric violence. Los organismos internacionales de salud siguen prefiriendo hablar de abuso, falta de respeto, maltrato, muchos gremios de profesionales de salud lo mismo, y algunas organizaciones, sobre todo las organizaciones más vinculadas a derechos humanos, a violencias de género, han adscrito al concepto de violencia de género, así como también muchos equipos de investigación o universidades. Pero es un debate conceptual, es un debate conceptual. El problema desde el sector, desde quienes no adscriben o quienes no reconocen el concepto de violencia obstétrica, es que es la discusión entre si es intencional o no en el fondo. Y violencia apelaría a una intencionalidad que no estaría siempre dada, ¿no? Y justamente ese es el meollo del asunto, porque al hablar de violencia obstétrica, si la reconocemos como una violencia incrustada, si se quiere, ¿no? En los sistemas, en la estructura de la atención de salud, la podemos deconstruir desde ahí, ¿no? Es muy importante esta distinción porque, como decíamos, si lo trabajamos a nivel microsocial, lo que ha pasado mucho en mi experiencia, por ejemplo, en Chile y en algunos otros contextos, es que se invierte mucho en capacitaciones para el personal de salud para el buen trato, ¿no? Nos tenemos que respetar, tenemos que escuchar, tenemos que tratar con dignidad, pero no se apela a las dimensiones estructurales que generan eso, no se modifican las mallas curriculares de las carreras universitarias, no se modifican las políticas de salud que norman cómo se debe no atender, no se modifican los protocolos, entonces lo dejamos a un nivel de práctica individual, ¿no? De buena voluntad, digamos, de personas de tratarse bien, sin deconstruir qué es lo que genera que esta violencia sea tan sistemática, estructural, que se repita con patrones tan similares en distintos contextos. Y eso es lo más relevante, lo más interesante, a mi juicio, ¿no? Del concepto de violencia obstétrica. Y eso es justamente lo que argumentamos en este artículo, que es un artículo que se ha hecho bien famoso desde el 2016. Era una especie de respuesta a esta revisión sistemática de Boren, donde decíamos, maravilloso que se esté visibilizando este tema, pero en Latinoamérica tenemos este otro concepto desde hace muchos años que apela a las dimensiones estructurales, que no está apelando, ¿no?, el concepto de abuso o de falta de respeto, como un llamado, ¿no?, a ver lo sistémico del problema y como una violencia de género. Entonces acá hacemos como dos argumentos principales. Cuando hablamos de violencia obstétrica estamos apelando a una violencia de género y a un sistema médico que es cultural, lo que hemos dicho, ¿no?, en el encuentro de hoy, que muchas veces también eso está tremendamente invisibilizado, es medicina, fin, como que hubiera evidencia, ¿no?, objetiva, absoluta de que los procesos biológicos son de cierta forma irrefutables, cuando hemos visto, ¿no?, y podemos seguir profundizando, son tremendamente culturales, la forma en que interpretamos, ¿no?, procesos y cómo hemos decidido tratarlos, atenderlos. Y bueno, como decíamos, un gran movimiento, ¿no?, de la sociedad civil, activismo, que ha llevado a que en la región tengamos varias leyes sobre este tema. Este fue un hito muy importante el 2019. La relatora especial de Naciones Unidas de Violencia contra la Mujer hizo su reporte anual en el tema de violencia obstétrica, y esto siendo un texto de Naciones Unidas y del mundo, comillas, del norte, ¿no? Reconoce y utiliza el concepto de violencia obstétrica. Está traducida al español, es una lectura que les recomiendo, porque también es una especie de sistematización. Lo que hacen estos informes es recopilar información de organismos usualmente no gubernamentales de todo el mundo que trabajan en temas, en este caso, de derechos sexuales y reproductivos,
sistematizar esa información y mostrar el estado un poco del arte del problema en el mundo, desde las personas que están ¿no? en terreno trabajando. Entonces, vamos como cerrando, ¿no? ¿Qué es la importancia, ¿no? de desnaturalizar la violencia obstétrica, de hacerla visible como una reflexión metodológica? Esta cadena de intervenciones de rutina, estas prácticas, ¿no? que llegaron a ser tan institucionalizadas, avaladas, em, pasaron a llevar tantos derechos básicos, ¿no? que nos olvidamos de que habían personas que ahí operaban, ¿no? de que ahí estaban. O sea, pasaron, es muy interesante y grave, ¿no? Darnos cuenta de dónde pudimos llegar, ¿no? Hasta nos están diciendo, bueno, recordemos que quienes están ahí son personas que sienten que les pasan cosas, que están atemorizadas, que le están pasando mal, que tienen terror, que van a quedar con secuelas, cuya experiencia de parto puede ser una experiencia marcada por lo negativo en lugar de un encuentro, un rito, ¿no? de paso y de encuentro, de bienvenida a los nuevos seres humanos, a nuestros hijos, hijas. Entonces lo que hemos hecho es un trabajo un poco de hormiguita, pero lo que se ha hecho desde la sociedad civil es visibilizar y mostrar los graves efectos que esto ha tenido, ¿no? en la salud de la humanidad, porque finalmente muchas y millones de personas en el mundo hemos nacido en este modelo, ¿no? Donde fuimos separados de nuestras madres, padres, donde nuestra madre tuvo miedo, terror, ¿no? Durante la atención, donde fuimos separados en nurseries, en la sala cuna, durante muchas horas, antes días, ¿no? Cinema mental, donde eh, con todas las secuelas que esto sabemos que tiene, ¿no? Ahora sabemos que hay secuelas biológicas, físicas, inmunológicas, emocionales, o sea, las heridas que quedan son muchas. Y lo que ha ido ganando terreno y relevancia son estas experiencias desde lo cualitativo, ¿no? Historias de vida, ver cómo nos sentimos, qué pasó, y ir vinculándonos. Ya tenemos evidencia suficiente para decir que mientras más intervenido un parto y la mujer menos participa, su experiencia va a ser más negativa, van a haber más secuelas en su salud integral, física, mental, ¿no? Sabemos que hay muchas prácticas iatrogénicas, que con muchas de las intervenciones estamos generando daños que eran absolutamente prevenibles, ¿no? en la salud de esas mujeres, bebés, familias. Y acá pongo la importancia de mostrar la magnitud y las experiencias encarnadas en los participantes, y acá incluyendo también al personal de salud, porque también hay una creciente literatura sobre el trauma, o la marca, el dolor, la experiencia en profesionales de atención de salud. Hay varios estudios muy bonitos de la experiencia de las alumnas o alumnos de matronería, de obstetricia, de cómo van formándose, ¿no? en esta y teniendo que un poco desconectarse de sus emociones, de las primeras reacciones o de haber sido testigos de atenciones con las cuales no estaban de acuerdo o que vulneraban derechos, pero para poder continuar no con la carrera, con el ejercicio, con las normas, lo van integrando, lo van integrando, lo van integrando, todas las secuelas que eso también tiene. Tenemos algunos países de Europa del Norte con problemas tremendos en la matronería, donde los nuevos matrones no quieren ejercer en parto, porque no están dispuestos a ser parte de este modelo mientras no cambie en el fondo. Entonces hay un déficit también de profesionales en algunas áreas. Hay una visibilización muy importante de esto y que tenemos que ser parte. Y por eso acá un poco la idea de esta lámina o de esta reflexión es que dejemos de pensar, porque muchas veces el problema que genera este concepto es como el de víctimas y victimarios, como que las buenas son las mujeres y sus familias que son estas víctimas, y los malos son los equipos de profesionales, el sistema médico, y no, la verdad es que víctimas somos todos, todas, todas, ¿no? De nuevo, si lo miramos en un nivel más estructural, ¿no? Esa matrona jovencita que entró a estudiar y que lo pasó mal en sus primeras prácticas clínicas, porque todo esto lo vio, le puso nombre, pero lo fue, ¿no? Tapando, tapando, diciendo, bueno, esto es así, así se tiene que hacer, así me dicen que es lo correcto, así me dicen. Y pensamos en eso. O sea, en cada una de las personas que participan en esta interacción ha habido un modelo tremendamente poderoso, una estructura que ha dicho esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y no hemos sido capaces de desarticularlo, de desestructurarlo. Y ese es el desafío, porque los costos negativos son para todas las personas. Por eso la invitación es no verlo como lo que recién decía, ¿no?
víctimas, victimarios, sino como todos interconectados en un sistema que oprime, que pasa a llevar derechos, que infringe derechos, que maltrata, ¿no? Maltrata a todos. Y por eso la importancia de este activismo basado en la evidencia, un concepto muy interesante que es como cómo movilizamos el cambio, pero desde la evidencia, desde los datos, desde miles, cientos de testimonios de mujeres, de familias, de profesionales, alzamos la voz y decimos, esto no está bien, ¿cómo lo cambiamos, no? Muchos de nuestros países han hecho encuestas, estudios. Nosotros en el 2008 hicimos esta encuesta del nacimiento en Chile, tuvimos una muestra de 11.000, casi 500 mujeres, con datos que permitieron que se lanzara una mesa de trabajo en el Congreso para escribir el proyecto de ley que hoy está en debate en el Congreso, el proyecto de ley Adriana, de nacimiento respetado, ¿no? Entonces necesitamos datos en donde no los hay, necesitamos generar evidencia para no apelar a las autoridades, para incidir en la agenda de salud pública, para decir esto es importante, para... y ahora sí, cerrando, ¿no? Volvamos como al inicio, creo que la primera lámina era como, bueno, los sistemas médicos son sistemas culturales, los sistemas de nacimiento son sistemas culturales, y como ya decía, solo si los entendemos así podemos apelar, podemos diseñar estrategias, ¿no? Que apelen a la estructura para promover el cambio. Y no solo, como decíamos, a estas como actitudes personales, individuales. Y eso, esto es central, y esto apela justamente al concepto de violencia obstétrica. Podríamos hablar de miles de aristas, ¿no? Pero algunas de las principales. A nivel de sistemas de salud hay que revisar las políticas, los protocolos de atención, cómo se está definiendo a las mujeres el proceso, qué es lo normal, qué es lo ver que los lineamientos estén, o que los protocolos, las políticas están alineadas con las recomendaciones más actualizadas, que muchos de nuestros países no lo están. La OMS ya tiene, ¿no? Está la ICI, la Iniciativa Internacional de Parto, es ICI, que tiene también 12 pasos para lograr, ¿no? Este cambio de modelo. Hay iniciativas internacionales a nivel global bien importantes y tenemos que revisar que estemos a la par, ¿no? De la evidencia más actualizada. Tenemos que revisar los seguros de salud, los incentivos económicos, por ejemplo. Y apelamos de nuevo a la estructura, ¿no? Por ejemplo, como los seguros de salud privados tienden a priorizar o a promover, ¿no? Que se hagan más cesáreas por el beneficio económico que eso conlleva. Eso es clarísimo en Chile. Tenemos varias publicaciones sobre eso, que les pongo un ejemplo, una que está recién publicada, pero donde sacamos todos los datos, cálculos y en salud pública, ¿no? La cesárea, por ejemplo, 2016 en Chile, en salud pública, cesárea alrededor del 26%, en privada del 62%, y en un sistema intermedio, que es el PAD parto, se eleva a 72%. Y eso es porque es un sistema que, si bien es un bono que se paga en salud pública, pero se traspasa la atención a privado, y el honorario que llega a las instituciones y a los médicos es muy bajo. Entonces, en ese modelo simplemente se prioriza la mayor parte de las veces, ¿no? El trabajo de parto muy rápido, muchas cesáreas, para optimizar, ¿no? El volumen en el sistema. Entonces, es bien, bien perverso. Y el título incluso de este capítulo lo pusimos con una cita de una obstetra que nos decía que el parto fisiológico es un daño económico para ellos, obstetras. Son muchas horas por el mismo horario que reciben si hacen una cesárea que se demora en 45 minutos. Entonces, ¿cómo no estar mirando ese tipo, ¿no? De incentivos que llevan a, en este caso, el aumento de cesáreas innecesarias? ¿Cómo es la organización del cuidado, los territorios? En Chile, por ejemplo, no tenemos parto en casa, financiado que pueda entrar en algún seguro de salud. O sea, tiene que ser pagado de bolsillo, por lo cual se transforma en una opción de elite. O sea, también la discusión de los territorios y que las mujeres puedan decidir dónde quieran dar a luz debería ser parte de la agenda, ¿no? Un tema de derecho. La autonomía, ¿no? De la matronería, por ejemplo, es otro tema crítico, porque muchos de nuestros países están completamente, ¿no? A la orden de la obstetricia, no hay una matronería muy autónoma. Entonces, los países con los mejores indicadores de nacimiento son aquellos en que hay unidades de matronería autónomas y que ellas derivan, ¿no? O ellos, al
a la obstetricia en caso de ser necesario, pero no tienen que estar constantemente supervisadas por obstetras. Evaluación de calidad, por supuesto que también estamos muy al debe en eso. Los equipos de salud, los profesionales de atención, ya lo decíamos, ¿no? Revisar los currículum universitarios, actualización para el personal de salud que ya está en ejercicio, promover liderazgos, ¿no? Muy buenos ejemplos de algunas maternidades en Chile es cuando han puesto jefes de servicio alineados con el modelo humanizado, respetado, integral, ¿no? Y que efectivamente promueven un cambio institucional de prácticas en procesos participativos. Acá les puse un ejemplo, una publicación que tenemos, un ejemplo en COVID, de una maternidad en Chile que no bajó los estándares de cuidado durante COVID, pues justamente tenían un modelo muy instalado de respeto de los derechos, de parto respetado y que no, el propio equipo de matronas se movilizó para que eso no cambiara, incluso durante COVID. Tenemos acá también ejemplos de los textos del sociólogo mexicano Roberto Castro, del hábitus médico. Esto es muy interesante, de cómo en el currículum médico se va encarnando, ¿no? El autoritarismo, las jerarquías, la desconexión emocional, una serie de características que son las que luego se ponen en práctica entonces, con respecto a las comunidades, mujeres, familias, bueno, tiene que haber acceso a información, educación, ¿no? Libre de sesgo. O sea, de nuevo, en nuestros países es muy difícil encontrar estadísticas. Por ejemplo, las instituciones que queremos ir a dar a luz, qué cesáreas tienen, cuáles son los indicadores obstétricos. En el caso, en salud privada en Chile, es información casi muy difícil de conseguir. También que la información esté basada en evidencia, que no, porque muchas mujeres lamentan, ¿no? Que la información que recibieron estuvo sesgada, fue basada como en las preferencias de los equipos y no en la evidencia, de nuevo insisto. Inclusión, ¿no? Este cuidado más horizontal, más participativo, donde las comunidades también participen de lo que necesitan, de lo que desean, de lo que con evaluaciones también participativas, por supuesto, en un marco de enfoque de derechos. O sea, hay mucho que hacer, pero como insisto en este modelo más estructural, ¿no? En que tenemos que pensar desde cómo pensamos, ¿no? Las políticas, y si nos vamos a lo más macro todavía, políticas más transversales, ¿no? Necesitamos programas de educación sexual integral transversales. En Chile, por ejemplo, todavía no hemos podido pasar leyes al respecto. Políticas de equidad de género, porque todo esto, si lo vemos como una violencia de género, ¿no? Tiene que ver absolutamente. Revisar no todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder, porque ahí de nuevo, las mujeres están en las posiciones más desprivilegiadas de poder, las personas que no pertenecen al mundo médico con respecto al conocimiento autorizado del mundo médico, ¿no? Etcétera. Con esto cierro en un intento de transitar, ¿no? De esta idea de nuevo, de lo individual a lo colectivo. Y mucha, de nuevo, insisto, de la discusión se queda esta persona particular con nombre y apellido tuvo una mala práctica, tuvo una mala conducta, hizo algo mal hecho, no debería haber actuado así, ¿no? Versus cómo las instituciones, los sistemas, la estructura se hace cargo de que esto no suceda. Y hay una discusión también muy interesante ahora en términos conceptuales de, de cómo pasar justamente de estas nociones de autonomía individual a la autonomía colectiva, del cuidado individual al cuidado colectivo, cómo estamos insertos en redes de cuidado que van mucho más allá de las personas particulares, sino que son tramas, ¿no? Sentido y que se van creando en estas redes que son mucho más grandes que las personas. Y esto de nuevo vinculado con lo que decíamos antes, no se trata de buenas y malas personas, sino de sistemas que promueven ciertas formas o no de cuidar. Así que bueno, creo que estoy en el tiempo. Muchísimas gracias. Estoy disponible para lo que necesiten, consultas, dudas, enviar bibliografías. Si quieren profundizar en alguno de los temas, les puedo hacer llegar dossiers o sugerencias de qué leer. Reitero mis agradecimientos por esta invitación y espero que el curso sea maravilloso. Muchos saludos y gracias.